Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar porque, bueno, ya son 3:10 y, bueno, les queremos agradecer la participación en este espacio que bueno, estamos llevando adelante desde CETERA con nuestra propuesta de investigación en el marco de esta semana virtual UNIPE, a la que siempre nos convocan y que tan gentilmente nos invitan y que nosotros aprovechamos, porque la verdad que es un espacio muy importante para mostrar también o para comunicarnos desde el sindicato de una perspectiva que tiene que ver también con lo académico, ¿no? Con cómo producimos conocimiento desde la organización sindical. En este caso, bueno, le queremos presentar un informe con el cual estuvimos trabajando con los compañeros y compañeras del equipo del Instituto de Investigaciones Marina Vilta de la CETERA. Acá están presentes Hugo Albergucci, Liliana Pascual, María Almedina y Adriana Puigros, que forman parte de este equipo. Bueno, también tenemos algunas ausencias por razones de salud, Andrea Núñez y, bueno, Gabriel Martínez, también un compañero que participa de esta organización que tenemos hace tiempo acá en la CETERA. Le queremos contar que, bueno, estamos presentando justo hoy vimos los últimos retoques del informe, que va a estar en un formato digital, y ya a partir de la semana que viene vamos a hacer un libro impreso con este informe que aborda los procesos de privatización y mercantilización educativa en Argentina. Nosotros nos focalizamos en esta oportunidad en describir cuáles son los actores, los agentes que participan del sector privado en estos procesos, y también cuáles son los modos, las estrategias que estos distintos actores plantean para avanzar en los procesos ya sea de privatización como de mercantilización educativa. Haciendo un poco de historia de dónde viene, nosotros históricamente en CETERA venimos desarrollando como línea de investigación el análisis de los procesos, las tendencias privatizadoras, como nosotros lo llamamos desde hace tiempo. Creo que allá por el 2012 arrancamos fijando esta línea de trabajo a partir de una convocatoria de la Internacional de la Educación. En distintos contextos fuimos haciendo distintos estudios, informes sobre este proceso. A partir de lo que ha sido la llegada del gobierno de Javier Milei, y el avance tanto en nuestro país como en todo el mundo de llamamos las derechas o las extremas derechas, bueno, focalizamos este estudio en qué características está adoptando esta tendencia privatizadora que ya viene de antes, pero qué características está adoptando en el contexto actual, bueno, como les decía, en un contexto de avance de las derechas. Y esto se da porque, bueno, como CETERA, también formamos parte de una red, que es la red CEPA, en la red social por la educación pública en las Américas. Participan de esta red distintos sindicatos y especialmente sindicatos de América del Norte, como México, de Canadá, de Estados Unidos, también de América Central, muchas organizaciones sindicales y universidades que también vieron que por fines de los 90 se crearon muchas redes. Esta es una de las tantas redes que se crearon en ese año 1999, ¿no? Ese año se fundó la red Estrado, la red CEPA, la red DIE. Muchas redes en esos años se fueron construyendo a partir de la resistencia que desde las organizaciones, desde las unidades académicas dábamos a lo que llamábamos las políticas de los 90. Así que esas articulaciones en redes se fueron sosteniendo hasta el presente. Y nosotros, como parte de esa red CEPA, desde el año pasado, la red CEPA nos convocó muy preocupada por la situación en los distintos países, en esto que decía del avance de las derechas. Nos convocamos a investigar esto, cómo se está dando el proceso de privatización y cuáles son las resistencias también que estamos dando en los países ante este avance de la derecha, o de las derechas, o las extremas derechas, o el fascismo liberal, bueno, distintos modos de denominar este proceso. Y lo primero que observamos es que tenemos países en los que la derecha ganó las elecciones y gobernó. Eso de nuestra Argentina es emblemático ahora por la dimensión que está teniendo a escala global, pero también lo fue Bolsonaro, Trump en su primer gobierno y ahora de nuevo. Entonces, pero también hay derechas operando en países que no gobiernan, pero que
distintas organizaciones de derecha se están vinculando y articulando para poder tener influencia en la definición de las políticas educativas en esos países también. Entonces, este estudio que nosotros fuimos elaborando lo organizamos teniendo en cuenta esa convocatoria internacional que hay, que es de la red CEPA, ¿no? Actualmente estamos llevando adelante ese estudio que por un lado presenta descripciones del fenómeno nacional, pero también en articulación, en comparación con lo que está pasando en los distintos países. Entonces ahí, como les decía, participa México, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, nosotros, bueno, y varios otros países más que están llevando adelante este estudio. Cuando nosotros empezamos desde CETERA a relevar información sobre este proceso, especialmente en los últimos 2 años aproximadamente, nos quedó un informe también en sí mismo, no solo un informe para comparar con lo que está pasando en la región, sino un informe en sí mismo de lo que está pasando en nuestro país. Y eso es lo que terminamos elaborando como un trabajo de investigación de la CETERA, que ahora nosotros vamos a compartir a partir de la intervención de las compañeras, bueno, cuáles son los principales componentes de este informe, ¿no? Nosotros lo estructuramos con una descripción primero de los principales actores privados que tienen injerencia en la actualidad en la definición de las políticas públicas y en el proceso de privatización. Esos actores nosotros fuimos identificando, porque son diversos, no es que el sector privado es un bloque homogéneo, monolítico, y tampoco que es simplemente la cantidad de pibes que van a la escuela privada. No, hay un conjunto de organizaciones, fundaciones empresariales, hay organismos multilaterales, hay los sectores religiosos, hay think tanks o centros de pensamiento que operan. Todos esos actores, cuando hablamos, por ejemplo, de los organismos internacionales, están los del financiamiento, como el Banco Mundial, el BID, y están también organismos multilaterales que también operan, como UNICEF, UNESCO, la OCDE, que también promueven lo que nosotros vimos en este informe, que es como el principal formato que en la actualidad se está dando para este avance, que son las alianzas público-privadas. Entonces, esas alianzas público-privadas, estos distintos actores tienen un papel muy fuerte en promoverlas, en financiarlas, en difundirlas, en ser parte de esas alianzas. Y hay otra segunda parte de este informe que realizamos, que tiene que ver más que nada con los modos, las maneras, las estrategias en que estos actores utilizan para ir definiendo, ¿no? Y ahí decimos, en el trabajo docente se puede observar muy claramente cómo es el avance privatizador, en la formación docente, ya sea en la formación inicial como en lo que conocemos como formación permanente o capacitación. Describimos también el lugar de las plataformas digitales que juegan en el campo educativo, los distintos sistemas de información que existen y que están en manos del sector privado, la definición de contenidos, porque también la derecha está dando una fuerte batalla ahí en la definición de determinados contenidos curriculares. También describimos los subsidios que el Estado da al sector privado y también analizamos algunos marcos regulatorios que hoy permiten o no el avance o favorecen o no el avance de estos procesos de privatización. Entonces, después de todo este estudio y de tener mucha información, que nosotros la verdad que los invitamos a leer, porque el informe en el sentido que cuando uno ve todo eso junto, todo, la cantidad de cosas, la cantidad de actores que juegan, la cantidad de acciones que vemos en todas las provincias, no solo a escala nacional, sino en cada una de las jurisdicciones, los cursos, las campañas de alfabetización, las propuestas que ellos tienen de plataformas, todo eso junto, realmente es impactante ver cómo estamos muchas veces en nuestro propio trabajo de la cotidianidad escolar, reproduciendo o teniendo un contacto directo en nuestra propia práctica con prácticas que vienen del sector privado, que muchas veces hasta estamos llevándolo adelante sin
a veces tiene una actitud muy reflexiva sobre de dónde, por qué, de dónde está esta plataforma que usamos, este programa que usamos, este recurso que tenemos en el aula, cómo, de dónde viene todo esto que hoy estamos usando, por ejemplo, con el Classroom o con algún programa que utilizamos y que es gratuito incluso, pero que forma parte de lo que son las propuestas de las plataformas multinacionales. Bueno, los cursos que nos llegan, ¿no? La misma propaganda que a veces nos llega a nosotros de los bancos en los cuales nosotros cobramos nuestro sueldo, que están en manos muchas provincias de bancos privados y que tienen las listas de todos los profes que cobran el sueldo en esa provincia. Entonces ese banco promueve un conjunto de actividades que tienen que ver con el emprendedorismo, la meritocracia, la competencia, y que la idea de la nueva gestión pública empresarial en el campo de la educación. Entonces lo que vemos, y bueno, después lo van a ver ustedes en las reflexiones, en las conclusiones, que son siempre conclusiones provisorias, nosotros ahí es una manera de denuncia que hacemos desde la organización sindical hacia lo que hoy se fomenta mucho como la importancia de las alianzas público-privadas, ¿no? Nosotros lo que en realidad ven, porque parece hasta a veces parece que hasta algo bueno, ¿no? Qué bueno que el Estado haga alianzas, pero en realidad eso se asienta, esa idea, y eso que promueven tanto las multinacionales, como las fundaciones, como las ONG, promueven estas alianzas, pero con una clara intención ideológica de promover el modelo económico del neoliberalismo y fundamentalmente afianzar esa idea que cada vez está más presente por parte de los mercaderes de la derecha, es que el Estado no sirve, que el Estado es ineficiente, que gasta mucho. Entonces, bajo ese ataque al Estado, nosotros lo sufrimos en carne propia, además del ataque a la escuela pública permanente, al ataque a las organizaciones sindicales, en ese ataque al Estado, este sector privado lo vende como que un acuerdo con lo público es mejor. Y hablan de acuerdo para definir la alianza público-privada, y nosotros lo que denunciamos que más que acuerdo, en realidad los acuerdos los establecen los sectores privados entre sí para poder influir y tener el poder del manejo de la política del Estado. Entonces es socavar los resortes del Estado para que el sector privado se haga cargo, y no se hace cargo gratuitamente, porque se hace cargo a su vez recibiendo los recursos del Estado para llevar adelante todas sus estrategias. Bueno, esto es lo que presentamos y en cierta manera denunciamos en este informe que, vuelvo a repetir, hoy estamos puliendo los últimos detalles para ya sacarlo en formato digital, que va a estar disponible de manera libre, de acceso gratuito en nuestras plataformas de la CETERA, en la Mediateca, en el Instituto Marina Virte, como material para laburo, y que ya en la semana próxima intentaremos meterlo en imprenta para que también mandemos de manera gratuita a las organizaciones sindicales este libro que estamos produciendo. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que se acercaron a este espacio para compartir nuestro laburo. Le voy a pasar la palabra a las compañeras para que después también tengamos, si en la medida de lo posible, un tiempo para preguntas, para intercambio, para aportes que ustedes nos quieran hacer desde este lugar. Así que bueno, le paso la palabra a Luz. Gracias por venir. Gracias, Miguel. Bueno, Miguel adelantó muchas de las cosas, así que excelente introducción, gracias porque me aliviás algunos pasos. Efectivamente, lo que el informe trabaja y detalla y describe son una variedad bastante amplia de actores privados que intervienen en el campo educativo y que observamos que además tienen una presencia cada vez mayor o cada vez más significativa. Miguel algunas cosas viene diciendo, algunos están más vinculados a ámbitos empresariales, otros a ámbitos financieros e incluso financieros internacionales, y otros se presentan con cierto rasgo de imparcialidad como centros de pensamiento o como think tank, pero que a su vez se vinculan de manera directa con estos otros ámbitos empresariales y financieros que acompañan y financian todas sus acciones, motivo por el cual se empieza a entramar una red de instituciones de orden de lo privado que uno podría agregar a estos grupos también, por supuesto, ciertos medios de comunicación que habitualmente operan a través de fundaciones, Fundación Noble, la Fundación de Clarín, etcétera, ¿no?
Pero también, y algo adelantó Miguel, grupos religiosos que también están agrupados y que tienen sus representaciones en distintas asociaciones y que operan de una manera muy particular y que introducen esos valores del mercado en la lógica escolar, ¿no? De alguna manera se produce una trama, ¿no? o una perspectiva pedagógica o tecnocrática y meritocrática que empieza a circular no solo en la generación y en la definición de políticas públicas, sino también en las prescripciones y en las regulaciones sobre el trabajo docente, ¿no? Entonces, se hace presente lo que allá hace unos años desde la CETERA veníamos definiendo como los principios de la nueva gestión pública, y se le suman fundamentalmente en este periodo fundamentos muy conservadores alrededor de los conceptos de familia y de propiedad que también impactan en los ámbitos educativos. Efectivamente, en sentido estricto, hablamos de fundaciones y ONG, aunque en la práctica, lo decía Miguel con mucha claridad, se convierten en redes que se traman, que se vinculan a través de distintas áreas de gestión de gobierno y que entonces tienen una injerencia directa también, y eso seguramente Lili lo va a poder tramar, injerencia directa incluso en las evaluaciones de las políticas públicas, ¿no? Esas alianzas público-privado, Miguel lo adelantó, son alianzas primero entre empresas privadas, ¿no? Que luego entre sí traman con el sector público. Quizás la más tradicional en nuestro país y la que ha estado presente ya desde el macrismo es el CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que hoy, si bien ha perdido algún terreno en la esfera de la trama de la política pública, sí hemos observado presente la asociación con, por ejemplo, Natura Argentina, para impulsar propuestas de comunidades de aprendizaje, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en Salta, en Mendoza. Otro caso que está descrito en el informe es el de el IDESA, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, que es interesante ahí cómo se autodefine el IDESA, se autodefine como un centro de estudios independiente y sin fines de lucro, especializado en la temática del mercado laboral, el sistema educativo, la capacitación laboral, la seguridad social, el sistema de salud y la asistencia social. Fíjense ahí la especialidad abierta en todos los mundos que hacen a la cuestión del bienestar social y de la vida pública y en comunidad, ¿no? Y luego, por supuesto, explican que su meta es generar propuestas técnicamente rigurosas, por eso decíamos hace un rato que se presentan como centros de pensamiento, técnicamente rigurosas, implementables y con una influencia concreta en las políticas públicas del país y de la región. Quizás la ONG con mayor injerencia en la actualidad, o por lo menos visto desde el estudio que hicimos nosotros en ONG bien argenta, digámoslo así, es el Observatorio Argentinos por la Educación, ¿no? Y ahí ustedes habrán escuchado al Observatorio Argentinos por la Educación en muchos y diversos ámbitos de la educación, en programas, en acciones, en seminarios, en charlas, ¿no? Pero ahí por lo menos, por ahí detenernos en algunas cuestiones. La primera es que, ya lo habíamos dicho en informes anteriores, es una ONG que se crea en el año 2017 y apenas tiene su personería jurídica, ya firma un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación en aquel periodo de presidencia de Mauricio Macri para hacerse dueño o para garantizarse el acceso a todas las bases de información educativa. Y también lo pueden ver en la página, esta es información absolutamente pública, cuenta con un patrocinio de distintos actores políticos y económicos con marcadas y claras tendencias neoliberales y de
acercamiento a los sectores de derecha y de extrema derecha. Digo, solo por mencionar algunos: Fundación Noble, Cimientos, Enseña por Argentina, Fundación Fe y Alegría, Junior Achievement, mi inglés es malísimo, Liliana Pascual, que tiene mejor inglés, se está riendo de mí y se pueden reír todos, pero no importa, Fundación Barclay, aportantes que podemos mencionar entre Fundación Telefónica, Banco Galicia o Santander, hasta Microsoft y TICMAS. Y a la vez expresan de manera muy clara también, mantienen una vinculación muy fuerte con el sistema universitario privado, particularmente con universidades como la UCA, la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad de San Andrés, la DITELA, etc. Quería como hacer esta enumeración para que un poco poner en evidencia cómo se construyen esas redes que estamos, como decía Miguel al inicio, que estamos poniendo a la luz en este informe. Y la otra cuestión es, bueno, ¿cómo impacta todo esto en materia educativa? La verdad es que de muchísimas formas. El informe, decía Miguel, detalla alguna de ellas. Yo quisiera que recordemos que el Observatorio Argentinos por la Educación fue la institución privada o el think tank que motorizó la campaña nacional de alfabetización, hoy convertida en la única línea programática de la Secretaría de Educación Nacional. Entonces, fíjense la envergadura que esto tiene. Y podríamos mencionar otros ejemplos y otras acciones de ese tipo. Me quiero detener en otro actor, por mencionar uno, que es Junior Achievement, justamente. Digo, se autodefine como una ONG, una de las ONG más grandes del mundo, que prepara a los jóvenes en educación financiera, formación para el trabajo y emprendedurismo. Digo, esto que hoy escuchamos muy de la mano de los funcionarios públicos en relación a la educación financiera, bueno, la formación para el trabajo y el emprendedurismo es una de las líneas centrales de esta ONG, y que entre sus objetivos o entre los objetivos de sus programas uno puede leer que inciden a que los jóvenes desarrollen las competencias socioemocionales necesarias para el siglo XXI. Algunos de sus aliados, Banco Francés, que ya lo mencionamos, Google, JP Morgan, Microsoft, que ya lo mencionamos. Algunas de las instituciones con las que también articulan, Universidad Católica, ya mencionada, Austral, ya mencionada, San Andrés, ya mencionada, siglo XXI, Palermo. Alianzas público-privadas que la propia ONG publica en su web, con el gobierno de Salta, Mendoza, dos provincias ya mencionadas también, para mostrar la articulación con Natura, Córdoba, Jujuy, Ciudad de Buenos Aires, algunas municipalidades también, como la de Rosario, la de Córdoba. Bueno, en la provincia de Santa Fe varias localidades tienen asociaciones allí. Quería traer algunas de estas cosas un poco para graficar estas alianzas, pero hay otra gran alianza que impacta en toda América y por supuesto que también lo hace en Argentina, que es la red Atlas Network. Y que lo quiero mencionar también con bastante fuerza porque es una red a la que no estamos acostumbrados a nombrar en nuestro país, y que viene haciéndose presente de manera muy fuerte a través también de todas estas otras ONG que venimos mencionando. Esta organización es una organización sin fines de lucro que tiene sede en los Estados Unidos y que tiene como objetivo promover políticas económicas de libre mercado en todo el mundo. En Argentina está conformada por algunas instituciones que se reiteran en varias ocasiones en el informe, a partir sobre todo del análisis de distintos eventos en el ámbito educativo, que son, por ejemplo,
la Fundación Libertad, el Instituto Acton, Libertad y Progreso, bueno, Ágora, Fundación Federalismo y Libertad, una serie de instituciones que aparecen como auspiciantes de algunas de las actividades que incluso operan desde la Secretaría de Educación Nacional. El informe incluye, bueno, muchos más actores y más detalles de los que podemos en esta presentación contar, pero también, como adelantaba Miguel, hay una especial atención en los valores y en la trama que estas ONG efectivamente colocan en las instituciones, casi que en las subjetividades de las personas, ¿no? En aquellas conductas esperadas, para decirlo de alguna manera. Al viejo liderazgo y emprendedurismo que conocíamos del macrismo, hoy se profundizan también todas las propuestas vinculadas a la educación emocional y las neurociencias, desde esas perspectivas tremendamente simplificadoras y banalizadoras sobre los procesos educativos, ¿no? Que centran la atención en lo que llaman control de las emociones, y sobre todo si se trata de controlar las emociones de las personas que fundamentalmente tienen privada una múltiple cantidad de derechos, ¿no? Impulsan fuertemente salidas individuales a problemas que son políticos y de vastos sectores de la sociedad, por lo tanto consideramos que son salidas colectivas las que debemos pensar. Y por último, llevan adelante un feroz ataque hacia los contenidos vinculados a la educación sexual integral, discursos que van contra la mal denominada ideología de género, ¿no? Digo mal denominada porque es un concepto que la extrema derecha trae para sí, y que lo impulsa y lo instala, y que básicamente va contra cualquier modelo que se oponga a esa familia nuclear heteronormativa, ¿no? Digo, en este punto, claramente uno de los actores que más incidencia tienen son las iglesias católicas y evangélicas, que impactan fuertemente en la definición de estas políticas. Bueno, ahí, y por último, y para darle lugar a mis compañeros, mencionar que en octubre de 2024 la Secretaría de Educación, a través del Ministerio de Capital Humano, contrató a una ONG chilena que se llama Teen Star, siglas que en inglés significan Educación Sexual en Contexto de Responsabilidad Adulta, y que en las mismas instalaciones de la Secretaría de Educación, lo que antes llamábamos Ministerio de Educación, llevó adelante una capacitación docente, bueno, supuestamente vinculado a la educación sexual integral, pero dirigida por una ONG que fundamentalmente promueve la abstinencia sexual como único método para prevenir embarazos en adolescentes, así que no me quiero imaginar cómo fue la jornada que se tituló Encuentro, Afectividad y Sexualidad. Bueno, podríamos seguir con un montón de datos. Era mi intención tirar en esta mesa algunos, para ver si eso invitaba a leer el informe la semana que viene que lo publicamos. Quisiera darle la palabra a Lili Pascual, a Liliana, para que siga ella un poco con alguno de los puntos. Bueno, en primer lugar, agradecer a UNIPE por la invitación y a quienes están acá presentes, prestándonos su oído atento, porque la verdad que hay muchísima información y nuestra intención es poner a disposición de ustedes estas redes, estas acciones de las ONGs, fundaciones empresariales, organismos internacionales que de alguna manera operan, y hacer visible cómo operan, especialmente en el campo educativo.
Bueno, van a ver que yo voy a repetir algunas de estos actores porque evidentemente operan en el campo educativo en distintos aspectos del campo educativo. Yo me voy a centrar fundamentalmente en aquellos actores que operan en el campo educativo de los sistemas de información y evaluación, un poco porque es el sesgo que tengo por mi formación y por mi actividad en mi paso por el Ministerio de Educación Nacional. Y en ese sentido, bueno, voy a hablar de las principales redes, ONGs, organismos internacionales, también fundaciones empresariales que tienen que han surgido a lo largo de los últimos años, especialmente, y que tienen mucha actividad especialmente desde el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido voy a mencionar una red que es Primero Educación, que surge justamente en el 2016 con el objetivo expreso de apoyar la campaña educativa de ese gobierno denominado Compromiso por la Educación. Esta red cuenta con más de 30 fundaciones que apoyan, que constituyen esta red, entre las cuales, bueno, me voy de alguna manera a repetir con las que mencionó Luz y Miguel, porque estas fundaciones operan en distintos campos, en distintos aspectos del sistema educativo y se van superponiendo. Entre las fundaciones podemos mencionar Enseñar por Argentina, Proyecto Educar 2050, la Fundación Barkey, Junior Achievement, Cimientos, etcétera, etcétera. Entre las empresas que apoyan esta red encontramos también muchas de las que mencionó Miguel y Luz, Pan American Techin, BBVA, JP Morgan, Banco Galicia, Banco Superville, Bunge y Born, Grupo Clarín, La Nación, etc. Pero voy a referirme específicamente a una fundación, a una ONG mencionada por Luz, que tiene un papel muy importante, especialmente porque es tomada por los medios hegemónicos y de alguna manera marca la agenda educativa en los últimos tiempos. Es la que Luz mencionó como Argentinos por la Educación, es un observatorio que fue creado en el 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, pero además que asumió una función que hasta ese momento estaba exclusivamente centrada en las personas que trabajaban en las autoridades del Ministerio de Educación Nacional, como era justamente el trabajo con los datos estadísticos que se relevan todos los años a partir del relevamiento anual y que justamente el análisis, si bien estaba también disponible para académicos, para quienes, para la sociedad civil, para quienes quisieran hacer algún tipo de trabajo, pasó a estar exclusivamente a disposición de esta ONG, que además se empieza a atribuir las funciones que eran de exclusividad del Ministerio de Educación Nacional, como por ejemplo la articulación con todas las unidades de estadística provinciales. O sea, Argentinos por la Educación no solo tiene la disposición para hacer todos los análisis de los datos estadísticos, sino que empieza también a supervisar el desarrollo de la información de cómo se captura la información estadística en las distintas unidades de estadística de los ministerios provinciales. Esta ONG no hace nunca explícitos sus marcos teóricos ni sus posturas ideológicas, pero se presenta como una ONG absolutamente pluralista, aunque de hecho, es decir, los trabajos que realizan y los temas de agenda educativa que logran imponer responden justamente
a los siguientes fundamentos, o sea, lograr la eficiencia del sistema educativo a partir de la información que proviene de los sistemas estadísticos y de la evaluación, siempre con un claro sesgo mercantilista. Desde sus inicios, el observatorio envió un pedido de información a las unidades de estadísticas de los ministerios provinciales para ver el estado de situación de la captura de los datos y de alguna manera recoge información y ha realizado hasta la fecha unos más de 150 informes, y cada vez que sale un informe de Argentinos por la Educación, ese informe es tomado por los medios hegemónicos y marca así la agenda educativa, o sea, hacia dónde, es decir, la población marca de alguna manera, es decir, las necesidades del sistema educativo desde su óptica mercantilista, obviamente, ¿no? Esta ONG tiene en este momento, como decía Luz, la función de monitorear todos los planes de alfabetización de las 24 jurisdicciones del país. Es una ONG que le ha hecho firmar el compromiso por la alfabetización a todos los candidatos presidenciales durante la campaña del año 2023. Esta fundación, de alguna manera, tenemos que seguir su accionar, porque a través de los informes que elabora, va marcando también cuáles son, desde una óptica mercantilista, las necesidades de cambios del sistema educativo. La participación empresarial también se da a través de estas fundaciones, porque obviamente están patrocinadas y financiadas por muchas de las empresas que Luz, Miguel, ha mencionado, y estas empresas, a través de poner dinero en estas fundaciones, están de alguna manera promocionando un pensamiento educativo organizado desde la lógica empresarial de mercado, por supuesto siempre en detrimento del Estado. El sector empresario hace alianza a través de estas fundaciones con el sector público y, como decía Miguel, siempre en detrimento del Estado y en beneficio de los intereses del mercado. En cuanto a los organismos multilaterales, podemos mencionar fundamentalmente el Banco Mundial, con mucha injerencia en el sistema educativo, especialmente en la década de los 90, que financió justamente toda la reforma educativa. El Banco Mundial hace un monitoreo de los sistemas educativos de América Latina, propone cambios en los sistemas educativos de América Latina, pero focalizando en una calidad educativa que se expresa a través de los resultados de las evaluaciones estandarizadas. O sea, el Banco Mundial, si ustedes, no sé si recuerdan, durante el gobierno de Mauricio Macri se planteó la idea de crear una nueva ley de educación que se llamó el Plan Maestro, y el Plan Maestro era justamente copia, es decir, planteaba una serie de pautas a seguir para cambiar el sistema educativo en América Latina y especialmente en nuestro país, en donde se planteaban esos pasos a seguir. Tenían como objetivo, es decir, realizar evaluaciones estandarizadas. A partir de esas evaluaciones se planteaba financiar a las escuelas que tenían los mejores resultados y también a los maestros. Es decir, o sea, una serie de pasos que de alguna manera estaban condensados en una publicación del Banco Mundial que se llamó Profesores Excelentes. Otro actor, otro organismo internacional muy destacado en el campo educativo es el Banco Interamericano de Desarrollo,
el BID, que tiene una fuerte presencia en Argentina, y también la UNESCO y UNICEF. Es interesante mencionar estos organismos porque, es decir, su papel en el campo educativo se enfatizó a partir de la pandemia, porque aparecieron aquí como objetivos de las alianzas público-privada, es decir, la necesidad de asegurar el negocio de las grandes empresas tecnológicas, o sea, las EdTech, que de alguna manera veían que sus intereses es un negocio que mueve millones de dólares, el de las empresas tecnológicas, y justamente los intereses de estas empresas se afianzaban a partir de las alianzas de estos organismos internacionales, de sus recomendaciones, en donde claramente la idea era monitorear el sistema educativo a partir de la pandemia, con un objetivo que era avanzar a través de los modelos híbridos de enseñanza, o sea, la virtualización de la enseñanza. El BID ha hecho numerosas recomendaciones acerca de los sistemas de información. Una publicación del 2021 titulada Los sistemas de información y gestión educativa, SIGED, de América Latina y el Caribe, la ruta hacia la transformación digital de la gestión educativa, plantea una serie de recomendaciones acerca de cómo tienen que ser los sistemas de información en América Latina. Es interesante tener en cuenta que los sistemas de información en todos los países tienen que adaptarse a las características de los sistemas educativos de cada país, que no existen sistemas de información que puedan ser transnacionales. Por ahí se pueden calcular ciertos indicadores en todos los países, pero un sistema de información que tiene como objetivo gestionar un sistema educativo tiene que ser un sistema de información contextualizado. Existen otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, que también ha tenido a través del Banco Mundial injerencia en los sistemas de información educativa, porque de alguna manera el Banco Mundial ha desarrollado una evaluación de todos los sistemas de información educativa en América Latina. UNICEF también participó de un proyecto relacionado con los sistemas de información a partir de la pandemia, a través de una sociedad civil denominada Generación Única, que es una alianza estratégica entre el gobierno, las agencias de Naciones Unidas, el sector privado y la sociedad civil. Hay más de 40 empresas participantes en Generación Única, entre las cuales podemos mencionar Telefónica, Globant, FilmSuez, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Google, Infancia en Deuda, ENACOM, y las acciones de esta alianza multisectorial consistieron en un proyecto de apoyo al módulo de nominalización del Sistema Integral de Información Digital Educativa, SINIDE, que se había desarrollado en el Ministerio de Educación Nacional durante los años 2013 y 2014 y que llegó a aplicarse en forma piloto hasta el 2015 en 8 provincias. Ese sistema, ese módulo de nominalización, muy necesario durante la pandemia, recibió justamente financiamiento de estos organismos que de alguna manera intentaron también influir en el diseño de la ciencia de datos, la metodología y la gestión de proyectos y la administración de esta información. Al mismo tiempo, UNESCO puso en marcha durante la pandemia un portal web dedicado a los sistemas de información y gestión educativa, proveyendo manuales, guías y marcos conceptuales
para el diseño y la implementación de sistemas de gestión educativa más eficientes, porque de hecho, justamente lo que orientan las acciones de estos organismos es hacer un sistema de información y gestión eficiente. No importa que no esté adaptado a las características del sistema educativo de cada país, no importa que no responda a las necesidades del sistema educativo de cada país. De hecho, desde el Banco Mundial, el BID, UNICEF y UNESCO se demanda a los países de América Latina la información de estadística educativa y también de los resultados de las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje para contar con un diagnóstico actualizado sobre la educación obligatoria, pero también sobre el acceso de los estudiantes a plataformas de educación remota, porque el objetivo es justamente la virtualización de la enseñanza. De alguna manera esto refleja los intereses económicos que están detrás de las empresas tecnológicas. Otro de los organismos multilaterales que también actúa en el campo educativo es la OCDE, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que si bien este organismo tiene mayor influencia en los países europeos, también se ha extendido su influencia en el campo educativo en nuestros países latinoamericanos, en la medida que la OCDE es la que administra las pruebas estandarizadas PISA, y a través de la empresa PISA, de la OCDE, perdón, se encuentra la empresa privada Pearson, que es una multinacional dedicada al negocio de la educación y también a la producción de tecnología para aplicar en el campo educativo. Para finalizar, quiero decir que las acciones de todos estos organismos, de todas estas ONGs, redes, fundaciones y organismos internacionales, ofrecen dinero y una serie de recomendaciones fomentando la asociación público-privada y proponen reconfigurar y adaptar los sistemas de información y de evaluación desde una perspectiva absolutamente mercantilista, siguiendo justamente los preceptos de los intereses del mercado. Le paso ahora la palabra a María Dolores. Sí, bueno, gracias Lili. Bueno, ahí en esta línea de esto que estamos mirando, el avance de las ONG, de las empresas, particularmente un capítulo dedicamos a mirar, bueno, cómo esta retracción del Estado, este ataque, este intento de destrucción del Estado y particularmente de la educación pública, se ve en las condiciones de trabajo y en el trabajo docente. Traemos esta cuestión de retracción de las políticas públicas que sostenía el Estado en función de que en un punto es estas medidas de ajuste y de recorte y en otro lugar es habilitar a lo que llamamos el mercado laboral en lo educativo, a habilitar estos nichos de mercado para que estos sectores privados tengan afianzado el espacio como para poder estas supuestas alianzas, que veríamos si son más de la mano de intereses empresariales y no unas alianzas de iguales, sino precisamente un avance del mercado sobre el espacio público estatal, empieza como a plasmarse. Ahí una de las cuestiones que traemos es, si bien este gobierno retrotrae a las ideas de los 90, a las ideas que volvió a intentar implementar el macrismo, lo hace con una crueldad extrema y con un intento de legitimar a través de lo normativo, ¿no? Encuentra vericuetos o distintas estrategias para avanzar, ya sea por decretos, proyectos de ley, acuerdos, distintas formas en las cuales también desde lo normativo se avanza en esta destrucción de los derechos históricamente conquistados, de las políticas sociales, de lo público.
precisamente es el primer gobierno democrático que desarma el Ministerio de Educación y lo rebaja a la categoría de Secretaría de Educación, como decía Lili recién, ¿no? Es como este movimiento en el cual se empieza a horadar lo público, ya no solo deslegitimándolo como venían intentando hacer las derechas, sino este gobierno de extrema derecha, además avanza en desestructurar cuestiones que ningún otro gobierno democrático se había permitido hacer. Ahí nos ponemos a mirar particularmente las condiciones del trabajo docente, cómo se ve que aparece desde distintos relevamientos que vamos haciendo, ya sea con la Internacional de la Educación o desde los distintos sindicatos, una sobrecarga laboral de exigencias, de cuestiones burocráticas que si bien históricamente han sido cuestionadas y hemos visto cómo se dificulta la tarea pedagógica en función de esa demanda administrativa, con las nuevas tecnologías esto aparece y se plasma de otra manera. Esta etapa de la pandemia, que permitió, por un lado, el avance de lo privado y de las tecnologías, un avance que no necesariamente tiene por qué ser privado, ¿no? En aquel momento soñábamos con una respuesta estatal que pudiera dar respuesta a aulas virtuales desde las universidades, a políticas públicas que permitieran precisamente desarmar eso que nosotros nos alerta cuando decimos, bueno, esta privatización, esta mercantilización pone en peores condiciones que los sectores históricamente más vulnerados, esos en los cuales este avance del mercado y de las tecnologías de la mano del mercado permite agudizar las desigualdades y las injusticias. En ese lugar también vemos que se avanza sobre el salario docente. Se intenta no solo reducir los salarios docentes, ya sea quitando una conquista histórica de la CETERA, que se logró en la Carpa Blanca, allá por 1997, 3 años de ayuno docente, se logró un FONID. Este Estado define, el Estado Nacional deja de derivar esa partida a las provincias para ayudar a complementar los salarios de los docentes de las escuelas públicas estatales y define por primera vez dar una ayuda a través de voucher a aquellas familias que llevan a sus hijos, hijas, a instituciones privadas, ¿no? Como es un corrimiento del Estado con una impunidad distinta a la que teníamos visto o creíamos que podíamos soportar como un pueblo históricamente con una educación pública festejando años de legitimidad, de prestigio, de trabajo en este sentido. Ahí lo que vemos es que aparece también en algunas cuestiones, como decimos, medios empalmándose en esta cuestión de deslegitimar con este supuesto abuso de licencias que tienen las y los docentes o de posibilidad de tener una vida saludable para sostener la tarea de educar, que se empiezan a poner componentes que reducen la composición del salario. Aquellos componentes, decimos, remunerativos, que van a los aportes, que permiten una jubilación en mejores condiciones, que permiten una carrera docente, que es el componente que va a lo salarial, los componentes bonificables, se empiezan a reducir, y no solo se reducen, sino además empiezan a aparecer estos supuestos premios o ítems, o digamos, empiezan a aparecer en varias jurisdicciones premios por asistencia perfecta, presentismo, que por ahí en el uso en otros espacios laborales el presentismo no es una falta injustificada. En la mayoría de los casos el presentismo puede ser
una enfermedad con una licencia estatutaria, una licencia gremial, enfermedad de un familiar, digamos, cualquiera de esas condiciones. Por ejemplo, en Santa Fe, con 2 ausencias, así sea, por alguna licencia, ya se reduce un 10% del salario del que recién inicia. En Mendoza, con 3 ausencias. Así van en las distintas jurisdicciones como coaccionando esta posibilidad de sostener una educación pública en condiciones, sostener la salud, la vida. Hace poquito me llamaba la atención una entrevista que dio Sofía Tiste, una compañera, que traía la atención también otro de los focos de atención donde reducen las políticas públicas es hacia la protección de las infancias y de las mujeres. Precisamente el público de las escuelas son los sectores históricamente vulnerados, las infancias y las mujeres, que son predominantemente quienes ejercemos el trabajo de enseñar. Aquellas a las cuales particularmente se ensaña este gobierno. En este sentido, por ahí como para ir poniendo solo algunas cuestiones y no demorarnos demasiado, también otras de las cuestiones que vemos es la formación docente. La formación docente, en un momento pareciera que una de las únicas políticas que este gobierno define con respecto a lo educativo es lanzar el Plan Nacional de Alfabetización. Un plan, que comentaba Liliana recién, impulsado desde una ONG, precisamente desde el Observatorio Argentinos por la Educación, que son los que instalan que esa es una prioridad y son los que habilitan con este plan nacional un mercado para que agencias como Natura y demás, este plan nacional queda librado a lo que cada jurisdicción puede hacer con las ONG y las empresas que van a trabajar ahí. Definen entrar a ver la carrera de formación docente para retrotraer precisamente a esta batalla cultural, a estas cuestiones que nos retrotraen a cuestiones que ya estaban saldadas, competencias, actitudinales, ¿no? Como están precisamente avanzando, yendo y viniendo en distintas cuestiones que nos hacen multiplicar los frentes para salir a dar respuesta y poder ir construyendo. Por eso, precisamente, poder ir rastreando los distintos avances de cada una de estas empresas, las distintas situaciones en cada una de las jurisdicciones, se vuelve como una tarea más necesaria, ¿no? Imprescindible como para poder dar respuesta. Entonces, este sería como un poquito el panorama desde la situación educativa donde planteábamos. Las y los compañeros dicen que de la pandemia a esta parte han tenido que incrementar las horas de trabajo. Sabemos que la docencia, la tarea docente, siempre ha implicado horas por fuera del horario laboral estipulado. Esas horas que se realizan en general en los traslados hacia las instituciones o en la casa, se han incrementado. Y además de incrementarse, como que el avance de lo tecnológico ha desdibujado esos límites aún más, en el cual tuvimos en la pandemia la frase, ¿no? 24/7. Parecía que era cualquier horario y uno tenía que estar contestando mensajes y sosteniendo, por un lado, por el compromiso ético-político que sabemos que tiene la docencia de intentar la continuidad educativa, el vínculo pedagógico, como bien nos trae siempre Adriana, ¿no? La importancia de ese vínculo pedagógico, pero
que de las condiciones, ¿no? Digamos, de ese Estado que garantice que ese vínculo se pueda sostener en condiciones con el respaldo, la institucionalidad que necesitamos. Así que, bueno, hay como un pantallazo de lo que pudimos relevar, y ahí le paso a Adriana, que por ahí nos dabas un... Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes y sobre todo en la presentación de un informe que ahora ya más que un informe es un libro que tiene una información sumamente valiosa en el orden educativo y en el orden político. Y realmente el verla ya organizada, como la van a poder ver ustedes muy prontito, como decía Miguel, realmente impacta, porque una cosa es tener una información como tenemos todos, digamos, desorganizada, ¿no? Todos sabemos que el Fondo Monetario tiene intereses en la educación, etcétera, pero Lili nos presentó, ¿sí? Un paquete en el cual se ubican, ¿sí?, aquellos organismos que en la década del 60 empiezan a tener cada vez más interés sobre la educación y que todavía cuentan en esa época, incluso ahora en algunos sectores, con respetabilidad, digamos, ¿no? O sea, lo dijo UNESCO. Entonces, si lo dijo UNESCO, así debe ser. Y si UNESCO nos pasa estadísticas, publica estadísticas, a ver, no solo no se duda, sino que no hay otras bases, muchas veces, de las cuales partir. Es decir, uno dice, bueno, a ver, quiero una visión estadística de otro orden, de otra visión. Entonces, yo creo que este esfuerzo que está haciendo el Instituto de Investigaciones María Belte, ahí a través de la CETERA, es muy importante, ¿no? Muy importante porque, digamos, aborda investigaciones y realiza informes de difusión nacional y latinoamericana, ¿no? Más allá todavía, también a través de la Internacional de la Educación, o sea, y del CEPA, ¿no?, que mencionaba Miguel. Ahora, yo creo que por eso uno de los principales aportes, ¿sí?, es decir, que se pueden hacer desde un espacio sindical, subrayo, ahora voy a volver a explicar por qué lo subrayo, ¿sí?, es justamente es mostrar información que viene de otras fuentes, información que no viene, no tiene como fuentes los intereses empresariales, ¿sí?, los cálculos que hacen las empresas acerca de dónde les conviene una mayor inversión, en qué tipo de educación, ¿sí?, ya partiendo de la base de que la educación, ¿sí?, es considerada un rubro muy importante en el comercio internacional. Entonces, el tratar de proporcionar información desde otra fuente y sobre todo desde una fuente, que son los propios docentes, ¿sí? En investigaciones anteriores, el instituto hizo mucho hincapié en entrevistas con docentes de todo el país, con lo cual se cuenta con la opinión directa de quienes están trabajando en el territorio, ¿sí?, sin ningún tipo de mediación. En su momento fue acerca de la relación con la tecnología, pero digamos que nos dio mucho material para esta investigación sobre mercantilización y privatización, ¿no? Es decir, algo que se mencionó ya, pero que vale la pena subrayar, es que durante la pandemia hubo algo así como
un campo liberado, no por el gobierno, sino por la situación, ¿sí? Y por la situación y por el avance brutal de la tecnología educativa, digamos, a una velocidad que es muy difícil que un Estado de un país, voy a decir un país pobre, porque a esta altura somos un país pobre, y hay muchos pobres, muy difícil seguir ese ritmo, ¿sí?, de avance, es decir, de, digamos, gente que empresas, me quedé así porque me acordaba de Elon Musk compitiendo en el espacio. Es decir, de los más ricos del mundo, no es muy difícil, de las grandes empresas tecnológicas. Entonces, efectivamente, ahí hubo, digamos, un avance sostenido además, legitimado además por, ¿sí?, los organismos internacionales. Como decía Lili, sobre todo el Banco Mundial y el BID, pero yo subrayaría algo que ella también mencionó y que es UNESCO, UNICEF, porque si no, UNESCO y UNICEF siempre quedan fuera de los análisis, ¿sí? Quedan como organismos intocables. Y sí, en ese sentido, recordar, ¿sí?, que efectivamente la alianza pública-privada, a la cual me voy a referir enseguida, fue y es impulsada por el BID y el Banco Mundial, ¿no? Es decir, explícitamente, o sea, en sus documentos. Entonces, me parece que el apelar a otras fuentes de información, ¿sí?, y poder dar una información, la investigación es sobre todo cualitativa, poder dar al menos una información cualitativa, lo cual no es poco, finalmente es información que viene de la realidad y no del relato, ¿no?, de la narrativa fantasiosa del neoliberalismo, ¿no? Esto es una primera cuestión, ¿no? Ahí quiero subrayar, es decir, que los mensajes de la dirigencia político, empresarial, mediática, ¿sí?, que tienen una enorme difusión, como todos sabemos, una enorme difusión de ofertas educativas, o sea, hacen dos cosas a la vez. Ofrecen, ¿sí?, todos sabemos que uno prende la televisión o en el celular, entran todo el tiempo publicidades de carreras, recíbase de ingeniero en 2 años, bueno, pero ese es un mensaje, pero ese mensaje va muy articulado con el otro, que es, ¿sí?, la escuela, no solo la escuela pública, es caduca, ¿sí? Es decir, esto es muy serio, muy serio. Claro que nos encontramos, y habría que abrir otro capítulo sobre eso, ¿no?, que es las escuelas privadas tradicionales, ¿sí?, las tradicionales, es decir, que parece que no alcanzan a darse cuenta de que no van, esta nueva concepción de la educación de esta época no va solo, ¿sí?, es decir, contra el sistema escolar público, no, va contra la institución escuela. Entonces, creo que esas dos cuestiones van juntas, ¿no? Vender, y para vender, destruir al competidor. Y como todos sabemos, el mayor competidor posible de la educación pública en gran escala, ¿sí?, como aún exigen nuestras sociedades y nuestros pueblos, ¿sí?, es el Estado. Nadie puede sustituir al Estado en esa función, en la magnitud de esa función y, por supuesto, en cuanto a los contenidos de esa función. Ahora, junto con eso, por supuesto,
los educadores son el blanco preferido, porque sobre sus hombros se sostiene el sistema educativo. O sea, no hay educación sin educadores, ni hay educación sin educandos. Y en nuestra época sabemos sí, que no hay posibilidades de una educación no sistemática. Es decir, posibilidades hay, y muchas de las ofertas que hacen estas fundaciones, es decir, justamente tratan de publicitar una educación no sistemática, pero sabemos perfectamente que una educación no sistemática nos deja fuera de la cultura, nos deja fuera de la cultura de la época, pero nos deja fuera de la cultura, ¿no? O sea, es un golpe civilizatorio, ¿no? Anticivilizatorio. Entonces decía, lógicamente, los docentes son el blanco preferido. Con lo cual, digamos, aparece algo que dije que iba a volver a mencionar, que es el papel del sindicato, ¿no? O sea, esto sin olvidar lo siguiente, que el sindicato tiene una función que cumplir como sindicato, y que esto es muy difícil además. Me parece a mí que es muy difícil en momentos en los cuales ¿sí? no existe solo la educación pública y la educación privada tradicional. Es decir, sino que lo que hay es un campo partido en la educación privada partida en muchos tipos de oferta que atacan a la educación pública. ¿sí? Entonces, el sindicato en tanto tal tiene una fuerte labor que cumplir. Y en ese sentido, todo lo que se pueda poner de información a disposición de los docentes es muy importante, porque los docentes que reciben invitaciones de algunas fundaciones para ir a sus cursos o para asistir a algo a cambio de algo, ¿sí? Muchas casi nunca saben de qué se trata, ¿no? Casi nunca saben de qué se trata. Esto es la Fundación Barqui, que nombró Lili, bueno, fue pionera. Aparte, la Fundación Barqui, ustedes se deben acordar que en enero, no sé, en enero, febrero, cuando fue la reunión de Davos, la primera, la cual fue Macri, ¿sí? Ahí él se encontró, es decir, con la gente se encontró con Barqui y los invitó a que vengan a la Argentina. Dijo, vengan a desarrollar una red de escuelas en la Argentina, vengan a incidir en la educación pública. Esto está en todos los diarios. Y me acuerdo que en ese momento algunos escribimos eso y que Clarín precisamente saltó diciendo que era una cuestión totalmente fuera de la realidad, mientras Clarín avanzaba, ¿no? Con su propia fundación y sus acuerdos. Bueno, voy a tratar de sintetizar. Yo creo que el neoliberalismo y aquellos que nos mandan y que se quieren apropiar de nosotros, creen que se pueden apropiar, ¿no? E imponer un relato distinto, un relato distinto, y que pueden terminar con todas nuestras ideas, ¿sí? Que pueden pasar al rasero, o otros instrumentos que está de moda publicitar. Esto históricamente nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió que un imperio, como es el imperio dentro del cual vivimos, ¿no? O un pueblo lograra acabar absolutamente, ¿sí? con el otro. ¿Por qué? Porque siempre han quedado. O sea, para hacerlo tendría que, ¿sí? terminar físicamente, o sea, digamos, físicamente con el conjunto de los habitantes. Pero uno lo ve históricamente y ve que siempre
quedaron rastros, siempre quedaron experiencias, ¿sí? Es decir, que no es posible, ¿sí? Ahí tomo ese término de Bourdieu, que para este caso me parece que es justo, no es posible el desintegrar el hábitus de un golpe de mercado. No es posible, ¿sí? Es porque se constituye durante mucho tiempo, durante muchos años, un amasado complejo. Con lo cual, me parece, con esto termino, me parece que una de las tareas que tenemos por delante, quienes pensamos otra cosa, es justamente la de contribuir a fortalecer los aspectos más positivos, ¿sí?, de los valores, los gustos, las elecciones, las convicciones, etc. Esa es una de las tareas más importantes. Y vuelvo a decir, en ese sentido, me parece que lo que presenta este informe y lo que sigue investigando Cetera, me parece que contribuye en ese aspecto. La información, la buena información, contribuye, ¿sí?, a la alineación en la democracia y en la justicia social. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras del instituto. No sé, Luz, cómo es la cuestión de los tiempos, si abrimos algunos aportes, preguntas o opiniones. Mira, estamos en realidad un poco en tiempo y preguntas en el chat no veo, comentarios en el chat, así que, no sé. Ahí hay comentarios del área. Ahí hay un comentario de Rosario, justo, mira, que destaca el desintegrar un hábitus que planteaba Adriana. Dice, me parece un concepto excelente. Mirándolo a distancia, creo que hace mucho tiempo que los proyectos de derecha tienen ese foco. No sé si alguien más quiere intervenir, alguna opinión o algo, y dejamos abierto. Yo quiero decir algo, Miguel, pero para agradecer a Adriana, porque la verdad que después de la jornada de ayer, su intervención me da esperanza. Gracias, Adriana. Sí, realmente. Bueno, la jornada de ayer muestra, ¿sí?, es decir, que no es fácil pasar el rasero, que hay mucho, pues hay problemas políticos, que digamos, no es otro tema, pero no es el de ahondar en este momento. Pero, a ver, en la Argentina, ¿sí?, el golpe de la Libertadora no logró, fíjense, nunca logró acabar con el peronismo, con lo que el peronismo representa, con lo nacional popular, con la justicia social. No lo logró. Pero, además, digamos, tampoco, si bien los medios son bastante eficaces en esta época, sobre todo, para incidir sobre los gustos, las costumbres, ¿no?, son muy eficaces. Entonces, ese es un terreno en el cual que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Ellos tienen el arma de cambiar nuestros sentimientos. Esa es una pregunta, no se la tengo abierta. No sé. Yo creo que no. Yo creo que no. El otro día decía un argentino francés que es un investigador muy importante, que es Miguel Menasayac, ¿sí?, daba un ejemplo, o sea, él invitó al Papa para preguntarle, es decir, qué pensaba él entre el alma y la máquina, ¿sí? Digamos, uno de los ejemplos que él daba era este: si a uno lo pinchan,
¿sí? Si le clavan una aguja, el que tiene cambios es nuestro cerebro, el que tiene un cambio, y nosotros, ¿sí? La aguja no. La aguja no puede sufrir ningún cambio, ¿no? Bueno, sí, no es fácil cambiar las maneras profundas de ser y de creer. Pero bueno, sí son nuestras organizaciones sindicales es la que nos dan cuenta de esto, ¿no? Que son los tiempos históricos en los cuales vamos modificando esos hábitos realmente son muy importantes para nosotros porque no lo hacemos de la noche a la mañana. Vamos construyendo correlaciones de fuerza en los distintos contextos y bueno, hoy creo que estamos justamente en esa etapa que parece muy agobiante, pero que a la vez deja abierta la posibilidad de construir otra alternativa, ¿no? Así que bueno, estos informes lo hacemos realmente en ese sentido, ¿no? Para dar cuenta de lo que estamos viendo con el ojo crítico, como dice Adriana en el informe, el ojo del docente, de la docente, pero siempre potenciando la alternativa desde la resistencia, ¿no? Desde el conocimiento producido desde la perspectiva de clase trabajadora, que es lo que a nosotros nos sostiene en la perspectiva crítica. Así que bueno, la verdad le queremos agradecer la participación, bueno, hay muchos compañeros de distintos sindicatos, de organizaciones, de universidades, sabemos que esto queda grabado en la UNIPE, en la plataforma de la UNIPE, así que para visitar y revisitar no solo esta charla, sino todo lo que se produce en esta semana virtual que cuenta con paneles muy, muy valiosos para seguir pensando en los desafíos que esta construcción, que es fundamentalmente, como dice Adriana, política, ¿no? No podemos, ni queremos, ni debe ser escindido esta batalla educativa, es una batalla política que venimos dando, que seguiremos dando para construir un proyecto realmente emancipador, ¿no? De construir esos hábitos que hoy tenemos que necesariamente construir en la sociedad en su conjunto y especialmente nuestra propia base docente también, ¿no? Una base con la que tenemos que discutir y reflexionar mucho porque hay ciertas reproducciones en la propia base que, bueno, no van en el sentido que nosotros pensamos de ser la defensa de la escuela pública, de los derechos, del trabajo docente. Así que, bueno, todo un laburo por delante. Bueno, compañeros, compañeras, nos saludamos hasta la próxima, ¿eh? Y bueno, ya les vamos a enviar el material. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, abrazos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.